les bendiga, hermanos, en esta tarde. Muchas gracias, hermanos. Al final les voy a invitar que nos ayuden en la ministración. Gloria a Dios. Amén. Podemos alabar al Señor, hermanos, por su infinita misericordia, que nos haya concedido la bendición de una vez más, hermanos, estar aquí en su casa, disfrutando, hermanos, este momento, este tiempo, que fuera de este lugar, hermanos, no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Ni siquiera en su casa, que sería el lugar más cercano, no lo encontramos, hermanos, en casa. Este ambiente, este contexto donde la iglesia del Señor está reunida para gloria de Él. Por eso, hermanos, pues démosle gracias al Señor, y todos aquellos que están aquí, hermanos, les digo, Dios los bendiga, Dios los guarde y disfrute cabalmente este tiempo y este momento. No desaproveche ninguna oportunidad, ya que el Señor nos la ha prestado, nos la ha brindado, y debemos de aprovecharla al 100%. ¿Qué les parece si vamos al Señor para presentarnos en oración y ponernos en sus manos? Padre, te damos infinitas gracias. Tú eres tan bueno, Señor, que sin importar nuestra actitud, nuestra conducta, tú nos has dado esta oportunidad. Obviamente, tú, Señor, deseas, quieres que nos comportemos cada día mejor, a la altura que tú demandas. Pero también das oportunidades, Dios, en tu grande misericordia. Yo me considero como alguien que ha recibido una oportunidad más, Señor. Muchas gracias. Gracias, poderoso Señor. Toda la gloria y toda la honra la damos a ti, porque eres el soberano. Bendice a tu pueblo, Señor. Tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y hacer una labor que solamente tú sabes hacer. No sé, desconozco plenamente la necesidad de tus hijos en forma específica, pero creo, Señor, que la medicina para todos los males es tu presencia extraordinaria. Esa, hazla resonar en cada corazón de los aquí presentes. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos, por favor? Aleluya. Amén. Este tema, hermanos, que vamos a tratar de compartir con ustedes, ha estado de alguna manera presente en nuestra mente y corazón, por lo menos visiblemente, después de que se nos permitió estar una vez más reunidos aquí en la casa del Señor. Y mirando algunas situaciones, ha ido confirmando este tema. Como siempre, ¿no?, que uno plantea o piensa algún tema en particular, pues siempre se muestra o hay una actitud de que no lo hacemos lo suficientemente bien, no lo enriquecemos suficientemente bien para que pueda transmitir adecuadamente el sentir propio. Sin embargo, pues estamos limitados en esa situación, y tendremos que apoyarnos un poquito en el Espíritu Santo, que es el que conoce perfectamente los corazones y acomoda las palabras como debe de ser de acuerdo a cada vida. Con toda seguridad, hermanos, ustedes habrán notado que la presencia de la iglesia en el tiempo de altar ha disminuido, haciéndose todavía más notoria a raíz de la pandemia, quizá por las restricciones implementadas, ¿verdad? Y que ya todos nosotros sabemos acerca de guardar la sana distancia, de no aglomeración, qué sé yo. Pero sí vimos que fue más pronunciado a raíz de la pandemia. Y bueno,
ya algunos aspectos, hermanos, que nos tenían un poquito restringidos, parece que han sido levantados. Ahora gozamos un poquito con más libertad. Ese grito de angustia que ustedes algunas ocasiones lo mencionaron, ¿verdad? Que ya el cubrebocas, que ya no lo querían, ya estamos hasta acá del cubrebocas, ya quítenlo, ¿verdad? Bueno, ya no lo tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios. Y bueno, también a las autoridades que nos permitieron ese aspecto. Sin embargo, hermanos, todavía sentimos que hace falta la presencia de la iglesia en los tiempos de altar, a diferencia de antes de la pandemia. Nunca toda la iglesia ha participado, siempre ha habido reservas, algunas justificadas, ¿verdad? Porque hay hermanos y hermanas que queriendo pasar al altar, bueno, sus condiciones físicas no se lo permiten, pero otros que pudiendo, pues no es su inquietud, no es su deseo, no es su gusto, etcétera, ¿verdad? Pero sí había una presencia más notoria antes de la pandemia. Espero en Dios, hermanos, y con el esfuerzo de cada uno de nosotros, decidamos ir revirtiendo esta actitud, este vicio, ¿verdad? Y hacer más notoria nuestra presencia en los tiempos de altar. Ya estando aquí en la casa del Señor, estando siendo expuestos del mensaje, de los cantos y todo lo demás, pues no descuidemos ese momento último y culminante de nuestro culto aquí en la casa del Señor. Me gustaría, para comenzar y para empezar, lanzar un desafío a todos aquellos que hacemos uso de la palabra más comúnmente. Me refiero a aquellos que nos toca predicar, ¿verdad? O enseñar. ¿Por qué no decirlo también a los que cantan y los que tocan? Que en alguna ocasión, cuando nos habrá tocado tomar la palabra, habremos invitado al altar. Habremos dicho, hermanos, véngase al altar. Bueno, quiero oficialmente lanzar este desafío, que empecemos nosotros, amados hermanos, empecemos nosotros. No dejemos el altar vacío. Si usted ha detectado esta misma situación y le causa cierta situación en su corazón, cierta tristeza, yo le invito a que no se lamente en su lugar. Seamos protagonistas de un cambio, de una transformación. No esperemos que los demás lo hagan. Hagámoslo nosotros. Insisto, lanzo este desafío primeramente a aquellos que les he escuchado llamar al altar y que es extraño o muy raro que alguien que nos predique no llame al altar. Quizá en alguna ocasión con algún propósito determinado, pero es común escuchar, hermanos, pónganse de pie, vamos a pasar al altar, a estar un momento aquí en la presencia de Dios. Contéstese ese desafío, lo toma o no lo toma, ahí en su corazón, no tiene que hacerlo verbalmente, ¿verdad? Pero sí es importante que atendamos esta cuestión, como seguramente ha sido notorio para usted. Bajo este tema del altar, y muy particularmente con esta expresión, quiero desarrollar mi mensaje. No nos olvidemos del altar. No nos olvidemos del altar. Quiero solamente precisar 4 aspectos, espero que sean rápidos, hermanos, para no alargar mucho este momento. No nos olvidemos del altar. El primer aspecto que quiero decirles es, ya que todos cabemos en él. Ya que todos cabemos en él. Hay una figura que por ahí le encargué a los hermanos de multimedia, a ver si me la pueden poner en la pantalla,
Quizá la palabra altar les parezca a ustedes desconocido, pero yéndonos a la Sagrada Escritura, a la Biblia y particularmente por ahí en el Pentateuco, en el libro de Éxodo, se nos narra los muebles que había en el santuario, ya sea en el tabernáculo o en el templo después de que fue construido. Y el altar, según cómo lo define la Biblia y también las medidas que Dios reveló para la construcción del altar, es ese mueble que está al lado derecho de la pantalla. No sé si también en el caso usted está al lado derecho, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sí? Es el mueble más grande, ¿sí? Más grande. Ese es el altar, para que, bueno, en el punto de vista bíblico, ¿verdad? Y cómo el Señor reveló en cuanto al Antiguo Testamento o la ley. Aquellos hermanos que les tocó recibir el estudio, ¿verdad? Del tabernáculo, por ahí pasamos varias imágenes al respecto. Bien, en ese mueble las medidas que el Señor dijo que debería tener son suficientes. Esas medidas, esa estructura del altar es suficiente para albergar el resto de los muebles del tabernáculo. Aquellos conocedores, ¿verdad? Y estudiosos han concluido esta situación de que todos los demás muebles pueden caber perfectamente dentro de ese volumen del altar del sacrificio. Al lado izquierdo tenemos el resto de los muebles que había en el santuario. Son otros 5 muebles que había ahí. Entonces, si esos 5 muebles los acomodáramos dentro del altar, cabrían perfectamente. Esto me da pie para decir y aseverar esto: no nos olvidemos del altar, ya que todos cabemos en él. Hablando en ello, hay un lugar para usted en este altar. Usted dirá, bueno, yo no veo un mueble como ese. Obviamente ya actualmente no tenemos un mueble como ese, pero tenemos aquí un espacio muy suficiente, ¿sí? Después de las filas de bancas y de sillas hasta la plataforma que nosotros conocemos como altar. Y ese espacio en el cual vemos que es poco concurrido cuando recibimos el llamado de estar un momento en la presencia de Dios. Este altar tenía una característica: la misma medida que tenía de ancho, lo tenía de largo y lo tenía de alto. Era como un cubo, vamos hablando así. La misma medida de alto, de ancho y de largo, ¿verdad? Las tres líneas, las 3 dimensiones tenían la misma medida. Es un rasgo característico que nos hace ver algo igual, algo equilibrado, algo extraordinario. Y esto me hizo recordar también que según la Biblia también, y particularmente el Apocalipsis, cuando revela la santa ciudad, también da las medidas de la santa ciudad. Si usted ha leído allí el libro de Apocalipsis, y la santa ciudad también se dice que las medidas que tiene la santa ciudad es la misma medida de alto, de ancho y de largo. No la misma medida del altar, pero es la misma medida de alto, de ancho y de largo que tiene la santa ciudad. También tiene una forma de cubo. Y allí, hermanos, en esa santa ciudad estaremos todos los redimidos. Espero que anhelemos, hermanos, estar en esa santa ciudad. Y ahí hay un lugar para ustedes. El Señor dijo, ¿verdad? He ido a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, válgame, apoyándome en eso mismo, digo, si vamos a caber en la santa ciudad, hermanos, que tiene esta forma, esta figura, y es la misma forma que tiene el altar, yo podría entonces con mucha confianza decir, hermanos, cabemos aquí en el altar
todo aquel que quiera, todo aquel que desee. Nadie le va a quitar un espacio y nadie podrá decir: es que ya no paso porque ya no quepo ahí, ya no hay lugar para mí. No, habrá un lugar para usted. No deje que otro tome ese lugar, porque hace falta a su vida. No nos olvidemos del altar, número 2, ya que es la base del sacrificio de Cristo. Repito esta expresión porque quizá no se capte en primera instancia. El altar, hermanos, es la base del sacrificio de Cristo. Usted con justa razón me dirá: ¿cuál es su argumento? ¿Por qué dice eso? Bueno, se lo pongo en la siguiente imagen. También ahí aparecen los diferentes muebles que estaban en el santuario. Obviamente ahí el altar fue reducido en tamaño para que pudiera ubicarse mejor en compañía del resto de los muebles. La ubicación que tenían cada uno de esos muebles en el tabernáculo y posteriormente en el templo era esa. Si usted traza líneas para unir cada uno de esos muebles del tabernáculo, le resultará sorprendentemente que es como si fuera una cruz. Y el altar precisamente tiene un lugar muy interesante, porque el altar es la base de la cruz, está en la base, está al pie de la cruz, como indicando es el fundamento de la cruz, es una parte importantísima que sostiene la cruz de Cristo. Y usted que conoce un poco de esta cuestión entenderá que no se puede entender cabalmente el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario ignorando lo que se hacía allí en el altar. No es posible entenderlo cabalmente. Yo pude experimentar esto, ¿verdad? Obviamente yo fui salvo, no necesité conocer todo esto para decir: bueno, Cristo murió por mí, yo le acepto y yo declaro en su nombre que soy libre del pecado. Pero les confieso que después, cuando fui a la palabra y empecé a estudiar lo que es el Antiguo Testamento y particularmente lo del altar, pude entender mucho mejor lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque habla de un sacrificio, cómo se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento, cuál era el procedimiento, cuál era el proceso, qué quería decir y cómo concluía allí en el altar del sacrificio. Entonces, cuando uno ve y analiza esta cuestión, puede entender mucho mejor y valorar mucho mejor el sacrificio de Cristo, el valor de la cruz. De ahí la importancia y el hecho de que insistamos en que seamos escudriñadores de la palabra del Señor. Hay algunos que descartan el antiguo pacto diciendo: yo ya no pertenezco al antiguo pacto, yo ahora pertenezco al nuevo pacto. Pero nunca podrá ser posible entender el nuevo pacto sin el antiguo pacto. La Sagrada Escritura dice que todo lo que estaba en el antiguo pacto era figura y sombra de lo verdadero. No dice que no era nada, dice que era figura y sombra. Quiere decir que reflejaba algo de lo real. Entonces no podemos descartar lo que está en el antiguo pacto, porque si así lo hacemos, jamás podremos y jamás había sido posible el nuevo pacto. Entonces, hermanos, no nos olvidemos del altar, porque el altar es la base del sacrificio de Cristo. Estoy argumentando, hermanos, con la finalidad de motivarnos para decirles a cada uno de ustedes que el hecho de pasar al altar no es nada más porque sí, tiene una significación, tiene un sentido, tiene un valor, tiene algo que nosotros a lo mejor no comprendemos en primera instancia. No es una ocurrencia tampoco de alguien. Por eso insisto, es importante, hermanos, que no nos olvidemos del altar. Número 3, no nos olvidemos del altar,
ya que es necesario para alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. El altar es necesario para alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Quise ver así rapiditamente la historia de 8 personajes bíblicos destacados, importantes, piezas claves, que si las quitamos, hermanos, del antiguo pacto, sabremos y entenderemos que algo importante hace falta allí. Y cada uno de esos personajes tuvo contacto con el altar. En su historia se habla del altar, que tuvo contacto tuvo experiencias con el altar. Pongo en primer lugar al padre del nuevo mundo, al padre de la nueva población. ¿Quién desconoce la importancia de Noé y lo que él hizo, hermanos? Cómo Dios lo usó a Noé. Noé, él tuvo contacto con el altar de Dios. Y muy particularmente se hace referencia de esto. Si usted ha leído, podrá recordar que cuando Noé salió del arca, cuando ya al fin bajaron las aguas, salió del arca, lo que hizo primero, antes que todo, fue construir un altar y en ese altar ofrecer sacrificios. Y desde allí dice literalmente la Sagrada Escritura que allí fue elevado un olor grato para Dios. Noé, no se puede entender la vida de Noé. Podemos decir, no podemos descartar esta realidad, esta cuestión tan extraordinaria que Noé tuvo contacto con el altar. Y eso con toda seguridad contribuyó para que él pudiera alcanzar el propósito de Dios. ¿Por qué Noé hizo eso? ¿Por qué Dios lo usó así? Porque Dios había trazado un propósito para su vida. Y si Noé hubiera hecho a un lado el altar, estaba en riesgo el propósito de Dios para su vida. Pero no lo hizo. Él usó el altar de Dios. No se puede entender a Noé sin estar en contacto con el altar. ¿Qué diremos de Abraham? ¿Sí? Abraham es otro personaje importante. A él se le conoce como el padre de la fe, Abraham. Y hay un versículo de la palabra del Señor que alude a Abraham y que nos dice que tuvo contacto con el altar. Se los voy a leer. Allí en Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice allí, punto y seguido: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En la vida de Abraham está la presencia del altar. Y en la vida de Abraham, hermanos, pudo cumplir su propósito porque no descartó, no rehuyó al altar. Sabía que era una parte importante, que era una manera de perpetuar la presencia de Dios allí en su vida. ¿Qué diremos de Isaac, el hijo de Abraham? ¿Qué se dice de Isaac, que es el hijo de la promesa? Y que Dios también tuvo un propósito importante para su vida. Y que, insisto, en el hecho y por el hecho de no rehuir su contacto con el altar, él pudo cumplir con esto. Allí tenemos en Génesis 26 y versículo 25, déjeme, aquí lo tengo, dice: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. La presencia del altar en la vida de Isaac.
no solamente en Isaac, sino también el hijo de él, Jacob. Jacob también, llamado el padre de Israel, el padre de las 12 tribus que formó la nación de Israel. Un propósito también extraordinario que Dios trazó para la vida de Jacob. Este propósito no se perdió, este propósito se concluyó, este propósito se llevó a cabo porque Jacob no rehuyó tampoco estar en contacto con el altar. Allí en Génesis capítulo 33 y versículo 20 dice: y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Jacob erigiendo, levantando un altar para glorificar y para ensalzar al Señor. Moisés, llamado el gran libertador de Israel, el que sacó al pueblo de Egipto, y usted conoce gran parte de su historia. No podremos entenderlo, hermanos, fuera de tener contacto con el altar. En Éxodo 17:15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Moisés teniendo contacto con el altar. Josué, aquel que metió al pueblo de Israel a la tierra prometida, aquel que lo guió hasta dentro de la tierra. Un propósito también extraordinario que Dios trazó para la vida de Josué. Y en la vida de Josué aparece este elemento, el altar. Josué 8:30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Gedeón, otro personaje, un conquistador extraordinario que con 300 hombres pudo derrotar un ejército numerosísimo y también cumplió un propósito muy definido de Dios. ¿Qué se dice de Gedeón? Allí en Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Gedeón en contacto con el altar de Dios. Samuel, el gran juez de Israel, un juez destacado, un juez que se condujo de manera recta, lineal, y él pudo confrontar al pueblo diciéndole: si alguien tiene que decir de mí, levante su mano y dígamelo. ¿A quién he defraudado? ¿A quién le he robado algo? ¿A quién le he hecho esto otro? Ese hombre, el gran juez de Israel, él en 1 de Samuel 7:17 dice: después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Como muestra les pongo estos personajes destacados, cumpliendo un propósito de Dios, pero todos ellos no rehuyendo al altar, no sacándole la vuelta al altar, no teniendo miedo. Enfrentando esta cuestión, hermanos, que para el verdadero cristiano y el cristiano que quiere cumplir el propósito de Dios, no puede hacer a un lado. Tiene que entrar en este proceso. Yo les digo, amados hermanos, si queremos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas, no nos olvidemos del altar. Podremos seguir mencionando personajes, hermanos, pero hasta ahí le dejamos. Creo que como muestra, pues no digo un botón basta, 8 botones bastan aquí, hermanos, como lo dice la palabra del Señor. Hermanos, no nos olvidemos del altar. Número 4 y último, digo, ya que es indispensable para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Repito, no nos olvidemos del altar, ya que es indispensable para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros, amados hermanos, enfrentamos continuamente una guerra
con nuestras pasiones. Y en la medida que hagamos presencia en el altar de Dios, así será nuestra victoria, hermanos, de las pasiones carnales. Este último sábado que estuvimos ahí en Ascensión, dando la última parte de una materia, una alumna platicando en esta cuestión, dijo, quiero decirles algo a todos los que están aquí, porque yo lo vi así como un desahogo y como un decirle a Dios que lo estaba confesando para pena de ella, para vergüenza de ella, pero también como una manera de enmendarse y decirle a Dios, estoy haciendo algo más que simplemente internamente decir, me equivoqué, perdóname, sino como estar haciendo algo más y hacer partícipes a los demás de lo que había hecho. Y ella cuenta, ¿verdad?, que estaba haciendo el aseo en uno de los salones. Bueno, el aseo pues no cría buena sangre, ¿verdad? Ustedes ven a la hermana Joana bien contentísima, ¿verdad? Y haciendo el aseo, no se crean, por no decir. Estaba haciendo el aseo y bueno, quitó la basura y después agarró el trapeador y bueno, estaba ahí haciendo el aseo y estaba acabando de hacer el aseo, todavía estaba algo fresco el piso y dice que llegó algunas personas porque querían entrar a coger algo que estaba en el otro extremo del salón. Y así sin más ni más, entraron, hermanos, con sus buenos zapatitos ahí y dejaron todas las huellas ahí, hermanos, en lo que había trapeado. Dice, sentí, ¿quién sabe qué sentí? Pues qué sintió la vieja naturaleza, ¿verdad? Sintió esas pasiones, hermanos, que nos atosigan y que cuando nos confrontan de esa manera, reaccionamos. Y dijo, ahí está el trapeador, el último que salga, del de ahí, y yo me voy. ¿Y qué creen? Se fue, hermanos. Dejó ahí el trapeador, lanzó el trapeador y se fue. Dice que ya iba llegando a su casa y cada vez que iba avanzando se sentía tan mal, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Me extraña que haya hecho esto. ¿Por qué reaccionó de esa manera? E iba tan extrañada que quiso volver para a ver cómo enmendaba la situación, pero ya no había nadie, ya habían cerrado el templo y ya no había manera de enmendar esa cuestión. Por eso yo digo que cuando abrió su corazón ahí entre los que estábamos ahí y confesó esta gran verdad, para vergüenza de ella, dijo, para vergüenza mía, no sé, en un momento de descuido surgió eso y no es posible, no es posible. Pues sí fue posible, así reaccionó. Es una guerra continua que tenemos con nuestras pasiones carnales. En cualquier momento que nos descuidamos, estas nos ganan y podemos hacer algo que lo vamos a lamentar después penosamente. ¿Para qué esperarnos a ese momento? ¿Para qué? Más bien vamos siendo, hermanos, más participativos en el altar con toda genuinidad y sinceridad delante de Dios, porque es la única manera de poder, hermanos, estar lastimando nuestra naturaleza pecaminosa y poderla tener bajo dominio mientras que estamos aquí sobre la tierra. Ya que vendrá el tiempo, el momento, y ese será cuando el Señor venga, cuando esto corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y entonces, hermanos, nos habremos despojado plena y completamente de esa naturaleza. Pero mientras, ahí está, ahí la traemos, ahí la cargamos, ahí nos sigue como una sombra, dijo la hermana, como una sombra que es real. Ahí está el pendiente de nosotros, de cualquier descuido. Pero en el altar, esa naturaleza pecaminosa es afectada. Mire, cuando yo voy a la Biblia, en el libro de Levítico, ahí nos narra un proceso que tenía que seguir cuando aquel animalito era sacrificado para ser consumido en el altar. Si tiene posibilidades, abra su Biblia allí en el libro de Levítico y vamos a ir siguiendo y puntualizando algunos
a aspectos que nos marcan ahí cómo iba siendo tratado este animalito para concluir en el altar. Allí en el libro de Levítico, capítulo 1, versículos 4 al 9, vamos a darle lectura y después vamos a precisar cada uno de esos puntos. Dice a partir del versículo 4: y pondrás su mano sobre la cabeza del holocausto, o sea, del animalito que iban a sacrificar, ¿verdad? Pondrás tu mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Sigue siendo el 6. Y degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Cuál era el proceso que se llevaba a cabo aquí para hacer uso del altar? Se llevaba aquel animalito, en este caso era un becerro porque era para holocausto. La persona dice que iba a ofrecer ese holocausto. Lo que hacía en primera instancia, ponía sus manos sobre la cabeza del becerro, sus dos manos, por ahí dice, sus dos manos sobre la cabeza del becerro. ¿Con qué finalidad era esta cuestión? Aquí dice, y será acepto para expiación. Es como una manera de poder transferir la culpa y el pecado de la persona hacia aquel animalito. Y ya cuando terminaba de poner las manos y este proceso se llevaba a cabo, entonces empezaba un proceso de trato con aquella naturaleza pecaminosa que ahora estaba en aquel animalito. Porque aquel animalito antes de ello era inocente, pero ahora ya es culpable, ahora ya es pecador, porque el pecado de él fue transmitido, fue transferido. Por eso dice, será acepto para expiación aquel animalito. Y entonces empieza un proceso, como es el proceso que se lleva a cabo para tratar con nuestra naturaleza pecaminosa. Lo primero que se hace, dice, y degollarás el holocausto. Degollarás. No dice que el sacerdote lo iba a degollar. La persona que puso las manos sobre el becerro tendría que hacer este primer acto, degollarlo. Y si sabemos qué es degollarlo, ¿verdad? ¿Qué es degollar? Es cortarle el cuello. ¿Con qué finalidad? De que toda la sangre que había en este cuerpo fuera expulsada, fuera quitada de ahí. Lo degollarás. Usted sabe que la vida de la carne en la sangre está. Se iba a quitar una parte esencial de esa materia pecaminosa. Es el primer trato para irse preparando y culminar en el altar. Primero lo degollarás. Eso dice el versículo 5 muy particularmente. Pero ahora vean que no era simplemente ahora ya está degollado, ahora sí, ya, punto, hasta ahí termina. No, ahora sigue otro paso. Después de degollarlo, dice ahí el versículo 6, la primera parte del versículo 6, aparece algo también que se hacía con este sacrificio, con este holocausto. ¿Qué era lo que se hacía? Si usted lo está viendo por ahí, tendrían que desollarlo.
Dirá, ¿qué significa eso de desollar? Que no es lo mismo que degollar. No, degollar es una cosa, ya dijimos. Desollar, hermanos, era quitarle, retirarle la piel o el cuero. Tenía que quitarle la piel. Usted sabe que la piel es el órgano, alguien lo ha ubicado, el órgano más grande y que sirve de protección. La piel del animal y la piel nuestra, hermanos, nos protege de muchas cosas. Es una protección tremenda, nuestra piel, o en este caso el cuero del animal. No solamente era degollado para extraerle algo importante, sino que también le era quitado su cuestión de protección. No tiene que tener esta protección, se le era quitada la protección. Y luego en el versículo 6, la segunda parte, después de degollarlo y después de desollarlo, ahora sigue otra palabra con la misma D también. Había que dividirlo. ¿Qué significaba esto, dividirlo? Es descuartizarlo, es hacerlo pedazos, ¿sí? Hacerlo pedazos. ¿Notan ustedes el rigor de las expresiones, cómo va avanzando? Y esto nos dice cómo debe ser tratada la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no podemos solamente atarantarla y decirle, ay, está media atarantada ahí. No, la intención nuestra debe ir más allá y debe ser bien firme, bien sólida. Por eso es que se van agregando estos aspectos que nos hacen que el trato cada vez era más fuerte, y con la finalidad, hermanos, de que no se pudiera levantar esa materia pecaminosa. Era, hermanos, dividido, era descuartizado, era seccionado, era cortado en pedazos. Y después de que ya estaba en esta condición, entonces ahora sí era levantado y era puesto ¿dónde? En el altar donde estaba el fuego, para que fuera el último paso. Y el último paso era que fuera quemado completamente. De ahí la palabra holocausto. Holocausto significa eso, quemado completamente. Entonces la naturaleza del pecado, allí en ese último paso, es cuando, hermanos, la conclusión era que quedaba reducido a cenizas completamente esa materia de pecado. Y esto se concluía en el altar, hermanos. ¿Qué sucede entonces con nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos? Debe tener un trato semejante a este proceso. ¿Qué es lo primero que debemos hacer con nuestra naturaleza pecaminosa? Hermanos, hay que degollarla. Hay que extraerle aquello que le alimenta, porque la sangre es alimento para la persona o para el animal, lo sostiene con vida. ¿Qué debemos de hacer con nuestra naturaleza pecaminosa? Hay que restringirle el alimento, la fuente de donde se alimenta. Hay que menguar, hermanos. Hay que achicarle la fuente. Hay que irla reduciendo. Usted sabe que somos seres sensoriales. Percibimos la buena parte que nosotros percibimos, lo percibimos a través de los sentidos. Quiere decir entonces que debemos hacer algo con los sentidos que tenemos. ¿Qué metemos a nuestra vida con las cosas que vemos? Con el sentido de la vista. Una gran cantidad de cosas. ¿Qué oímos? Ahí también, hermanos, debemos de prestar atención no solamente con lo que vemos, sino con lo que oímos también. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos a través del sentido del tacto? Esta cuestión del sentir, hermanos, también es muy importante que pongamos atención. ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué sacamos de nuestro corazón? ¿Qué hacemos? Hermanos, estas son fuentes que alimentan esa naturaleza pecaminosa. Debemos de poner atención en ello. Y si sabemos que estamos viendo algo
que no es agradable a Dios, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Está alimentando más esa naturaleza pecaminosa. En lugar de estarle restringiendo la fuente, la está alimentando, está abriendo la fuente, está haciendo que fluya más vida a la naturaleza pecaminosa. No estamos haciendo lo correcto. Entonces debemos de prestar atención en este punto. Hay que restringirle. Con esto de degollarle, hermanos, hay que ir menguando donde se alimenta nuestra naturaleza pecaminosa. Y le digo, tiene que ver en una medida tremenda con los sentidos que tenemos en nuestra vida, en nuestro cuerpo. A esa naturaleza hay que seguir adelante y desollarla. Hay que quitarle toda protección. No solamente le vamos a limitar, hermanos, de dónde se alimenta, sino que ahora tenemos que exponerla, quitarle toda protección para que esté expuesta. ¿Expuesta a qué, hermanos? Pues expuesta pues aquello que lo lastima, que lastima nuestra naturaleza humana. ¿Y qué es lo que lastima nuestra naturaleza humana? Las cosas de Dios, hermanos. ¿Sí? Nos resultan y nos incomodan mucho las cuestiones de que tienen que ver con Dios. Aquí de repente en broma dice el predicador, a ver a cuántos descalabro, ¿verdad? Y resulta que no descalabra a nadie porque todos traen un casco tan grandote, hermanos, que dicen, no, eso que dijo el predicador no era para mí, era para él. Yo ni siquiera sentí, ¿verdad? Nada. Pues es que viene bien protegido, hermanos. Trae la piel bien gruesota, hermanos. Trae todos los arneses, hermano, todo el equipo de protección para no sentir, hermanos, el rigor de la palabra. Desviamos la palabra, nos sacamos, nos agachamos, nos escondemos para que la palabra no llegue y dice, no, eso no es para mí, ya sé para quién era la palabra, ¿verdad? Y ahí estamos apuntando a medio mundo, hermanos. No se ha quitado la piel, no se ha desollado, no se ha expuesto. Hermanos, tenemos que exponer esta vieja naturaleza, porque si no nos va a acabar, nos va a acabar. Si no la acabamos a ella nos va a acabar a nosotros. Entonces hay que desollar esa naturaleza. No nos equipemos cuando vengamos a la casa del Señor. Descubrámonos, hermanos. Dios nos conoce, Dios sabe de qué pie cojeamos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra mano chueca o cuál es nuestra debilidad? Dios la conoce, hay que exponerla, hermanos. Por eso celebro a esta alumna, ¿verdad? Que dijo, no le hace que, a lo mejor algunos me tienen así en alta estima, pues sépanse que sucedió esto y cómo lo lamento y cómo he llorado por esta cuestión y no pude enmendarla en ese momento, pero va a haber ocasión en que yo pueda enmendarme. Y le dije, ojalá ya haya aprendido, porque va a ser expuesta otra vez. Cuando no aprendemos la lección, somos expuestos otra vez a eso, y a lo mejor con más rigor, para ver si realmente respondemos como es adecuado. Hermanos, expongámonos, seamos vulnerables para Dios, hermanos. Dejemos que la palabra haga un efecto en nuestra vida. Desollemos nuestra vieja naturaleza. No tengamos compasión de ella, no lo veamos con miramientos, hay que tratarla con rigor. Siguiente, hay que dividirla, hermanos, hay que partirla. Esto conlleva sufrimiento, ¿sí? Cuando algo es partido, ya hay menos oportunidad y menos posibilidades de que pueda recuperarse, de que pueda otra vez prevalecer, de que pueda revivir, porque ya está, sus partes ya fueron separadas, una está allá, otra allá y otra allá. De perdido cuando están juntas, ¿verdad? Todavía pues hay la posibilidad a lo mejor de que si vuelve un soplo de vida, pues todavía tiene los miembros y puede accionar. Pero así ya dividido, hermanos, ya aunque haya algo de vida en alguna parte, pues cómo se arrastra ya para coger la pata y luego la mano y luego la cabeza, ¿verdad? Pues no se puede. Entonces dividir o seccionar nuestra naturaleza es el siguiente paso que nos marca la Sagrada Escritura.
Y luego al final, hermanos, eso tiene que ser acomodadito en el altar y que el fuego del Señor concluya la obra, hermanos, volviendo eso como ceniza. Es el proceso. Por eso yo digo, hermanos, el altar es indispensable para que nuestra naturaleza antigua o nuestra naturaleza pecaminosa, como dice la Biblia, o nuestras pasiones carnales, como dice otro versículo, o como las obras de la carne, o como lo terrenal, que dice Colosenses 3:5, hay que despojarnos de ella, hay que abstenernos de ella, hay que matarlas, como dice tanto Romanos como Colosenses, ¿sí? Las obras de la carne hay que matarlas, ¿sí? Haced morir en vosotros las obras de la carne, haced morir en vosotros lo terrenal. Hermanos, ese es el trato que debemos de tener con nuestra naturaleza pecaminosa. Y el paso concluyente es el altar. Es cuando dice la palabra, esto resulta en un olor grato delante de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Cuando llega este momento, porque hay más de Dios en nosotros y menos del mundo y menos de la carne en nosotros. Y no hay nada que agrade más a Dios que esa realidad, hermanos. Que vea que Él está completamente en nosotros, que llena todo nuestro ser, que llena nuestro corazón, que ha conquistado todo nuestro ser. Es el gozo más enorme de Dios. Es cuando se siente, hermanos, que nos identificamos plenamente con Él y Él con nosotros. Válgame, en palabras del apóstol Pablo, yo creo que podemos decirlo de esta manera: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Paso concluyente. Y esto se lleva a cabo en el altar de Dios. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos rehuyendo el altar? ¿Seguiremos sacándole a exponernos? Hermanos, si no nos consumimos en el altar aquí y ahora, nos consumiremos después sin esperanza en el lago de fuego y azufre. Yo les invito mejor a que aprovechemos el tiempo y hoy decidamos darle una tentada más, un avance más a esa naturaleza pecaminosa que hay en usted y que hay en mí. ¿Me sigue sorprendiendo, hermanos? ¿O me sigo sorprendiendo de mí mismo también? Antenoche me desperté, hermanos, tuve un sueño, pues un sueño que no me gustó nada, pero yo creo que refleja lo que hay dentro de mi vida. Yo mismo me sorprendí de lo que estaba haciendo en el sueño. Yo mismo, cuando desperté, dije: ¿cómo fui capaz de hacer eso en el sueño? Yo estaba viendo que estaba frente a una persona. Yo entendía que esta persona me había hecho daño antes y que ahora tenía yo el poder de desarmar a esa persona y hacer lo que yo quisiera con aquella persona. Solamente con la palabra, toda arma que él traía, no pudo usarla. Y entonces, hermanos, desconociéndome a mí mismo, me vi afectando a aquella persona tan tremendamente, hermanos, que en mi mente había destruirla, o sea, asesinarla, hacerla picadillo. Así, hermanos, estaba apasionado, hermanos, y dándole con tanta intensidad, con tanto golpe, hermanos, con tanta fuerza, que me hizo despertar. Ay, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está pasando? Pues esa es tu realidad. Es lo que traes dentro. Es tu vieja naturaleza. Es aquello que puede salir en cualquier momento si tú no mantienes esta cuestión en sujeción y en el orden correcto. Por lo tanto, yo creo que usted es algo parecido a mí en ese sentido, porque estamos expuestos a muchas cosas. Creo que
podemos ubicar un momentito, un tiempo aquí en el altar para ser sinceros delante de Dios, hermanos. Ser sinceros y exponer esa naturaleza pecaminosa sin misericordia delante de Él, y que Él haga lo que quiera con nosotros. Que esta palabra, que es viva y eficaz y más cortante, penetrante, y que parte el alma, el espíritu, los tuétanos, los huesos, haga un efecto en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Quiere ponerse en pie? Si alguien desea, hermanos, estar aquí en el altar un momento y dar una oración a Dios con toda sinceridad y con toda genuinidad, ese sería el momento. Invito al grupo para que también nos acompañe en algún canto, hermanos. Y usted y yo vamos a ir delante del Señor y decirle lo que usted siente en su corazón, ¿verdad? Lo que usted aquí en su corazón, dentro de su ser, está batallando, está bregando, ¿sí? Pero aquí en el altar usted se lo puede entregar a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Hoy nos has extendido una oportunidad más, Señor. Hoy nos has extendido, Señor, este glorioso privilegio de tener vida y tener la oportunidad, Señor, en este momento concluyente de la exposición de tu palabra, estando aquí, Señor, en este lugar, que en el desarrollo de esta exposición nos dimos cuenta que es importante. Nos dimos cuenta que no debe de faltar en nuestra vida, y que aquí hay un lugar para mí. Hay un lugar especialmente para mí, y que yo debo ocuparlo cada ocasión al contemplar tu que estamos aquí, que estoy en tu casa, mi Señor. Padre, y declaro tu sin más cubierta a mi favor. Aleluya. Vengo a ti, Sin más Señor, ropa aparente, sin me más presento vestiduras tal cual elocuentes, soy. sin más Necesito apariencias. de tu gracia, Nos de presentamos tu amor. aquí delante de tu presencia, trayendo Al nuestra contemplar tu naturaleza de pecado. santidad, Es una puedo realidad. ver mi condición Tú nos has perdonado, y pero declaro no tu nos has despojado de justicia ella. a mi Es una favor. lucha constante que con tu ayuda, con tu fuerza, podemos enfrentar a cada momento. De tu santidad, Señor, Padre mío, de Padre poder mío, y libertad, Padre mío, revísteme. anhelamos y deseamos que tu propósito se cumpla en nosotros. De pureza, mi Señor, Que el plan perfecto que tú de poder detallaste, y libertad, cual Noé, revísteme. cual Abraham, cual Isaac, Vengo a ti, Jacob, mi Gedeón, buen Moisés, Señor, me sin presento más ni tal menos, cual tú has soy. trazado un plan perfecto para mi Necesito vida. de tu No me has gracia, de excluido tu amor. en ese propósito tuyo. Al Pero contemplar sé, tu santidad, estoy sabido que si no me puedo ver expongo, mi que si no condición entrego esta parte de y mi vida, declaro tu me va a estar justicia estorbando, a mi tosigando favor. cada vez, poniéndome tropiezo. Revísteme de tu santidad, Bendito Señor, de poder y libertad. Bendito Dios, Revísteme. aquí estamos en tu altar, degollados, Revísteme sí, de degollados, pureza, mi Señor, porque
esa fuente que de alimenta poder y libertad. nuestra naturaleza pecaminosa. Al estar aquí en tu casa, nuestra vista se expuso a algo que es de beneficio para de tu nosotros. santidad, Nuestros oídos escucharon de alabanzas, poder y clamor. libertad. Revísteme, Señor, que hace todo menos alimentar la carne. revísteme. Aquí estamos, Dios, limitando nuestra naturaleza pecaminosa. Nos presentamos desollados, Dios, sin ningún equipo de protección, expuestos en carne viva de poder y a tu trato, expuestos plena y completamente al trato que tú quieras tener con nosotros. Revísteme. Padre Santo, tú nos conoces Mi desde el principio y hasta el fin. Tú conoces nuestro obrar en los secretos. Tú conoces nuestros pensamientos. Bendito Dios, trátalos como debe de ser. Trátalos y parte este proceso marcado en tu palabra, y que ello es figura y es sombra de lo verdadero. Tu Santo Espíritu consume, el fuego de tu Santo Espíritu consume. Tu palabra nos redarguye, tu palabra nos hace, Señor, entristecernos por el pecado. Todo eso llévalo y acomódalo para que cada día podamos tener victoria, victoria, victoria. Levantarnos, Señor, con la victoria cada día, cada día, cada día, hasta que tú aparezcas en las nubes, llevando una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia pura y santa. Dios, que tú estás dispuesto a seguir preparando, que tú estás dispuesto a seguir puliendo, porque nos amas, porque nos amas, porque nos amas, porque nos amas en gran medida, y no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios mío, aceptamos tu trato. Si tendremos que pasar por humillaciones, será para que nuestra naturaleza pecaminosa sea dominada. Si tendremos que ser señalados justa o injustamente, Señor, lo tomaremos en el sentido de que es tu deseo que nuestra naturaleza pecaminosa cada día vaya muriendo, se vaya deshaciendo, se vaya diluyendo. En tu presencia no tendremos pérdida alguna. Dios Todopoderoso, consúmenos en tu presencia, consúmenos en tu presencia. Bendito Dios. Gracias, 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 gracias. Dios de gloria, Dios de gloria, Dios de gloria. Y marazo. Rey de gloria. Gracias, gracias, gracias.
tengas. tengo a ti, Que hay dolor, tengo sí. todo, mi Sí, amado, sí, lo mi confesamos. tesoro, fuera de ti. Dios, pero más Nada vale deseo, ser y experimentar esto en tus manos y que si fuera te de tengo a ti, lo tengo todo. Mi Apodérate de nuestra vida, te lo mi ruego. tesoro, Y llénanos fuera de de tu ti, amplia nada y deseo, extensa misericordia, Señor. Y si Gracias. te tengo a ti, lo tengo Aleluya. todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, Grande mi Dios. amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Oh, gloria a Dios. Síguenos perfeccionando, Señor. Síguenos perfeccionando, Señor. Sigue haciendo la obra, Dios. Gracias. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias.